Estábamos con eso. Amén, hermanos. Vean lo que dice la Biblia, hermanos, recordando siempre que todo esto, hermanos, es doctrina de benecer. Pero vean lo que dice, amados hermanos, Isaías 55:1. A todos los sedientos, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, y nunca más tendrá sed. A todos los sedientos dice: venid, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Hermano, yo siempre lo he dicho, hermanos, un paréntesis nada más. El asunto no es plata, sinceramente, hermanos. El asunto no es dinero. Por ejemplo, alguien dice: quiero ir el viernes, pero no tengo plata. Hermano, perdón, con todo respeto, pero en el Señor no es plata el asunto. Ahí dice: vengan y compren, vengan y coman, aunque no tengan dinero. Dios pone la visión, Dios pone la provisión. Donde hay visión, Dios pone la provisión. Si usted tiene el anhelo de ir el viernes, y la mujer que tenga el anhelo de ir el sábado, con solo ese anhelo, dice que Dios concede las peticiones del corazón. Usted póngalo en su corazón y Dios le va a proveer. Cierro paréntesis, porque ese no es el tema. Dice: vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Pero me llama la atención, hermano, que habla de agua, habla de vino y habla de leche, solo en un versículo. Y hay un montón de versículos que hablan de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque son cosas que Dios usa en la palabra, hermanos, que podemos decir que son simbolismos. La Biblia está llena de simbolismos. Una de las cosas que más me apasionó a mí cuando yo me convertí al Señor, hermano, fue empezar a estudiar la Biblia y ver que estaba llena de simbolismos. Me gustó mucho. Y cuando llegué a obedecer, me enamoré aún más todavía, más de la palabra, de ver tanta cosa tan linda que está escrita en la palabra de Dios, y que no es un libro muy corriente, que hay que ir, hermanos, y por debajo de la letra, ¿verdad? Por decirlo así, levantar la letra y ver qué es lo que está ahí. Por eso dice la Biblia: las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas a nosotros. Entonces, para tener una revelación, hermano, para tener las herramientas para una revelación, hermano, los simbolismos en la Biblia hay que saber. Por ejemplo, la numerología es un tema que tenemos que dar. En algún momento lo dimos, por eso tal vez no lo he dado, porque no me gusta repetir los temas, pero en algún momento tenemos que devolvernos, hermano, ver la numerología bíblica. Entonces, hermano, ¿por qué les digo eso? Porque son ejemplos terrenales, como las parábolas. Las parábolas son ejemplos de cosas terrenales que Dios usa, hermanos, para explicar las celestiales. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del cordero, como cordero, ¿verdad? Y no es Alex está abajo. Como león, nosotros como ovejas. Y así, hermanos, un montón de simbolismos que trae la Biblia, que vuelvo y repito, que son cosas terrenales para ejemplificar las celestiales. Amén, hermanos. Entonces, cada uno de esos tiene un simbolismo, como cuando vimos los 7 colores del arco iris, ¿verdad? Tenían un simbolismo y nos hablaban de Cristo. Amén. Vean lo que dice Juan 2:7. Jesús les dijo, hermanos, otro paréntesis, cómo me gustan esas canciones, hermanos, que hablan de Jesús como Rey, Jesús como Señor. Esas canciones que cantamos hoy, que hablan de que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es Dios. ¿Cómo me gustan esas canciones? Cuando yo me convertí, estas eran las canciones que escuchaba, ¿verdad? Pero cómo me gustan, y yo me pongo a pensar, qué tremendo, hermanos, para las personas que no creen que Jesús es Dios, que practican una religión y que se hacen llamar cristianos, pero no creen que Jesús es Dios. Qué sorpresa se van a llevar, hermano. Qué sorpresa se van a llevar, hermano. Porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Qué sorpresa se van a llevar. Pero bueno, cierro paréntesis, Jesús, no aquel, ¿verdad?, que está ahí atrás con gorra, no, Jesús, el de la Biblia, les dijo: llenen las tinajas de agua. ¿Y qué dice? Y la llenaron hasta arriba. Entonces, tinajas, hermano, estoy en la introducción del Strong 5201, del original, o la palabra judría, parece que dice judía. Judría, ¿qué significa, hermanos?
tinaja para agua, receptáculo o recipiente, un lebrillo es un recipiente para la provisión de la familia, pero significa vasija, tinaja o cántaro. Vean lo que significa, lo que es una tinaja y para qué sirve, según el diccionario normal. Es una vasija, la tinaja es una vasija grande de barro cocido y a veces de vidrio o vidriado, mucho más ancha en el medio que por el fondo o por la boca, y que es acá encajada de un pie o aro o empotrada en el suelo. Sirve normalmente para guardar agua, aceite u otros líquidos. Sirve para guardar agua, aceite u otros líquidos. ¿Sí? ¿Ok? Algo así. Es más ancha en el centro que arriba y abajo. Eso es lo que decía el diccionario, ¿verdad? Entonces, hermanos, son tinajas, odres, vasijas, cántaros, que vuelvo y repito, son elementos bíblicos, simbología bíblica, hermano, que cada uno de ellos guarda elementos bíblicos, que es un simbolismo para nosotros, que tenemos que ir a escudriñar, tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a ver qué significan, hermano, y aplicarlo para nuestras vidas. Amén. Entonces el diccionario decía que algunas son de barro, otras son de vidrio, pero hay también de piedra, de madera o de bronce, por lo menos lo que encontré en la Biblia, esos cuatro tipos. Segunda Reyes 4:3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, sin nada dentro, no pocas. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios por medio de este profeta? ¿Cuál era el plan? Llenar esas vasijas. Pero ojo, no pocas, tienen que ser bastantes. Tienen que ser bastantes, porque Dios lo que quiere, hermanos, primero que tengamos vasijas. Y Él lo que quiere es vertir, sí, o echar, por decirlo así, llenar en esas vasijas de los elementos de la Biblia. Él lo que quiere es vertirse de Él, de su esencia, de su poder primigénito en nosotros, de la luz primigenia, que es Cristo en nosotros. No sé si me voy a entender. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces la pregunta es: ¿qué quiere el Señor vertir en nosotros? ¿Qué quiere el Señor echar en nosotros? Porque dice que todos nosotros somos como vasijas de barro. Y lo hemos dicho siempre: no te fijes en la vasija, porque a veces somos vasijas de barro, pero con tesoro adentro. Con tesoro adentro. Por ejemplo, ustedes saben que el arca, hermanos, estaba construida de madera de acacia, pero revestida de oro, la divinidad de Cristo. La madera tipificaba la humanidad de Cristo, pero el oro, la divinidad de Cristo. Por eso, cuando él era bebé, llegaron a la casa y le dieron 3 regalos. No fueron 3 magos, ni 3 reyes. No fueron 3, eran multitud de dromedarios. La tradición dice que eran 3 porque le llevaron 3 regalos, pero no, hermanos. Eran multitud de camellos los que llegaron, al punto que Herodes se asustó y dijo: ¿cuál es ese rey que van a hacer? Vayan y muéstrenme el camino, yo quiero ir a adorarlo, matarlo, lo que quería. Pero impactó la ciudad de tantos que llegaron. Pero llevaban 3 regalos: incienso, oro y mirra. Mirra. Siempre aclaro eso, ¿eh? Es mirra, no mirra. Incienso, oro y mirra. Uno para su espíritu, uno para su alma y otro para su cuerpo. Porque somos seres tripartitos, somos 3. Amén. Somos un espíritu que habitamos un cuerpo y que nos dieron un alma. Y el alma es lo que tenemos que ministrar en los caminos del Señor. El alma, porque en el alma están las emociones. Amén, hermano. Entonces, ¿qué Dios quiere vertir, hermano? Verter, ¿o qué quiere el Señor echar, por decirlo así, en nosotros que somos tipos de tinaja, de barro, que el alfarero, hermanos, a veces tiene que quebrar y volver a hacer a su gusto? Entonces, como decía la pastora, ahora mi esposa, como decía ella, ahora a veces entramos en un trato, hermanos, un trato.
Yo estoy siendo tratado por una muela, hermanos, que le contaba ahora a Juancito. Me trató el Señor anoche, hermanos, con la muela, pero bueno, ahí vamos. Mi esposa pasó un proceso de ojo, ¿verdad? Y cada quien tendrá sus procesos, hermanos, pero Él es el alfarero y Él es el que va a formar en nosotros lo que Él quiere. Denme un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Entonces, diferentes tipos de vasijas, de tinajas, de recipientes, pero no pocas. ¿Para qué? Para vertir elementos bíblicos en nosotros. ¿Qué es un elemento, hermanos? Una parte, por decirlo así, constitutiva o un ingrediente, por decirlo así. Amén, hermanos. Entonces, el primero, ahí vemos varios, ¿verdad? Hay un montón de elementos bíblicos, pero bueno, hasta el barril del chavo, no es el barril del chavo. Número 1, agua. Jesús le dijo: llenen estas, ¿qué? ¿Qué estamos hablando? De tinajas, vasijas, recipientes. Llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces, punto número 1 que el Señor quiere llenar en nosotros es agua. Es el agua. Y estaban aquí 6 tinajas de piedra. Es otro elemento, piedra, para el agua. Conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. De 2 a 3 cántaros en cada tinaja. Me llama la atención, hermanos, que dice conforme al rito de la purificación de los judíos. Alguien que me explique así, en un Alfonso, cuál era ese rito de purificación de los judíos. Alguien se lo explica ahí rápidamente. Lo hemos explicado varias veces. ¿Ah? Había que limpiarse los pies para poder entrar, gracias, Josito, entrar a la casa. Había varios ritos, por decirlo así. ¿Ok? Ritual de los judíos. Cada tinaja contenía de 2 a 3 cántaros. Cántaros que se vertían sobre esas tinajas. Y estaban a la puerta de las casas de los judíos. La tradición judía requería varios tipos de lavados ceremoniales. Los judíos estrictos lavaban sus manos antes de cada comida, entre cada plato y después de la comida. Eso deberíamos hacerlo siempre. Con el COVID, hermano, nos enseñaron eso y cómo hemos dejado esa buena costumbre, ¿verdad? Esta purificación no solamente abarcaba lavarse las manos, también incluía lavar las tazas y las vasijas. Ahí lo pueden ver en Marcos 7:3 y 7:4. Ojo, lo que decía don Marcos, como los caminos en ese tiempo no eran como en Aranco, asfaltados y sin huecos y sin hoyos, eran bien bonitos, no estaban pavimentados. Entonces, ¿qué eran, hermano? De polvo, de lastre, por decirlo así, como los tiempos de antes. La gente en ese tiempo no usaba calzado cerrado, lo que usaba era calzado, sandalias, por decirlo así. Y entonces se ensuciaban los pies. Entonces no querían, hermanos, que ellos entraran a la casa con los pies sucios y contaminaran la casa, empolvaran la casa. Entonces el Señor, o más bien el ritual de ellos, hermano, lo que estaba establecido en la ley también, era que se necesitaba lavar los pies para no contaminar la casa. En una gran fiesta de matrimonio judía se requería una gran cantidad de agua. Y una vez lo hablamos, ¿verdad? Cuando mis hermanos renovaron votos, ustedes, ¿qué fue? Renovaron votos. Hablamos de esto, ¿verdad? De que lo que el Señor le preocupó cuando Él llegó a la boda de Caná, a las bodas de Caná, era que se les había acabado el agua. El vino. Y María le dijo al Señor: Señor, se les acabó el vino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No dijo: madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero el Señor se compadeció y entendió, hermanos. Entonces, ¿qué le dijo a los discípulos? Llenen esas tinajas. Y convirtió el agua en vino. ¿Pero para qué era esa agua? Para que se limpiaran los pies.
Entonces, el hombre, Eleazar, vino a la casa, Labán desató los camellos, les dio paja y forraje, ¿y qué les dio? Agua para lavarse los pies de Eleazar y los pies de los hombres que estaban con él. Entonces el primer elemento, vuelvo y repito, es el agua. Y según la tradición judía, hermano, era para lavar los pies, las manos o los elementos. Ahora vean lo que dice Efesios 5. Maridos, amen a vuestras mujeres, como lo hablamos el sábado, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Será que, paréntesis, será que el Señor quiere, hermanos, que nos entreguemos por nuestras esposas? Así como Cristo se entregó. Eso dice, ¿no? Ay, qué tremendo, qué responsabilidad. Pero ¿qué dice, hermanos? Para santificarla. Lo que decía mi esposa ahora de Adán y Eva, ¿verdad? Como Adán, hermanos, tal vez en algún momento, tal vez, es un paréntesis doctrinal, tal vez en algún momento, él dijo, no voy a comer. No voy a comer. Pero él entendía, hermanos, que tenía que participar junto con su esposa para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento. ¿De qué estamos hablando? De lavar, ¿sí? Lavamiento del agua por la palabra. Entonces, a esas alturas del partido, usted que está bien doctrinado, ¿qué significa el agua, hermano? La palabra. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor y a Mayo por esa respuesta tan rápida. El agua es la palabra. ¿Y para qué sirve el agua de la palabra, hermanos? Para lavar, pero para lavarnos a nosotros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso soy yo, ¿verdad? Agua pura. Agua pura. Entonces, ¿para qué es el agua, hermanos? ¿Ah? Para lavar. Para eso es el agua. Para santificar. Para limpiar nuestro caminar. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. A Josué le dijo lo mismo. Entre más nos acercamos al Señor, más tenemos que quitar las sandalias, pero también lavarnos los pies. ¿Fue lo que el Señor hizo con los discípulos o no? ¿Y qué dijo Pedro, hermano? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No. ¿Y qué dijo Jesús? Pedrito, esto que hago ahora, tú no lo comprendes, porque no tienes el Espíritu Santo aún. Tú no lo entiendes, pero lo comprenderás después. No, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. El que no se lava los pies en una administración, porque eso significa lavado de pies, una administración, sacar una cita con tu pastor, con tu pastora y ministrarse, eso es lavarse los pies. Ay, Pedrito, si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta del atrevido de Pedro, hermano? Ay, Señor, si es así, no solo mis pies, lávame las manos y lávame también la cabeza, lávame todo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, hermanos? Yo lo traigo aquí. No, le dijo el Señor, porque el que está lavado no necesita sino lavarse los pies en una administración, pues está todo limpio, todo su cuerpo, su cabeza, sus manos están limpios. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Qué tremendo, hermanos, cómo Judas estuvo ahí y se lavó los pies, pero no lo hizo de buena manera, porque sabía que lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, hermanos, tenemos que ser lavados. Y el primer lavamiento es con el agua de la palabra.
Yo siempre lo he dicho, hermanos, y perdón que repita tanto, a mí no me preocupa usted porque usted siempre está aquí, lavándose los pies, purificándose, santificándose, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Me preocupan los que no vienen. Entonces, la primera administración es sentarse a escuchar la palabra y conoceré la verdad, que es la palabra, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Entonces el agua lava, limpia, purifica, por decirlo así. La sangre es la que nos salva. La sangre de Cristo nos salva, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces una cosa es el agua y otra cosa es la sangre. La sangre nos salva, el agua nos limpia del caminar por el mundo, del calzado de los pies, del contacto con el mundo. Y el Espíritu Santo, la luz, ¿verdad?, nos santifica, ¿verdad? Vuelvo y repito, el agua limpia, la sangre salva, pero la luz nos santifica. Pita. Estuvimos al frente, ¿verdad? Que se hizo el llamado. Ajá. Que se dieron varias palabras. Sí. Y una de ellas fue la que el Señor me ponía a mí. Y yo podía cerrar los ojos y ver. Y yo después se lo comenté a mi esposo y a unas visitas que teníamos en la casa. Ajá. De lo que yo podía ver, para que el Señor, él me decía, primero ve y después habla. Y yo podía ver cómo unos pies caminaban por un suelo de arena. Ajá. Pero usted ha visto esos grilletes que se usaban en los tiempos de antes, antiguos, ¿verdad? Que se le ponían en ambos pies con una cadena. Ese era el camino, digamos, cuando los esclavos los llevaban a ciertos lugares a vender. Encadenados. Los encadenaban de los pies y de las manos. Y yo podía cerrar los ojos y el Señor me mostraba a mí una persona que caminaba sobre un suelo de arena y caminaba con unos grilletes en los pies. Pero conforme él caminaba, usted ve esto cuando la ola en el mar rompe y llega a la orilla del agua. Ajá. Y se devuelve. Él caminaba y conforme él caminaba, eso mojado que había en el suelo iba abriendo los grilletes de los pies. Tremendo, ¿no? Hasta que quedó sin nada. Entonces el Señor me decía que él venía a quitar los grilletes que impedían caminar con libertad. Esa fue la palabra que yo recibí. Que él quitaba los grilletes que impedían caminar con libertad. ¿Y cómo, hermano? Con la palabra. Vuelvo y repito. Y Jesús lo dijo: conoceréis la verdad de mi palabra, y la verdad de mi palabra os libertará. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué rápido. No vamos a terminar el tema hoy. Ya no es culpa mía, ¿verdad? Amén, hermanos. Pues qué bendición. ¿Cómo se confirma, Pita? Eso fue el domingo. ¿Cómo se confirma el mensaje? Hace más, yo no lo digo, que yo hubiera confirmado más, pero ahí está. Entonces vuelvo y repito, el agua limpia. El bautismo nos limpia, pero no nos salva. El bautismo no es para salvación. ¿Qué nos salva, hermanos? La sangre. Punto. El sacrificio de Cristo. Pero el agua sí nos limpia, nos lava, nos purifica. La luz nos santifica. Amén, hermanos. Entonces, el punto número 1 era el agua. Entonces, el agua es la palabra. Entonces, ¿qué quiere vertir el Señor en nosotros, hermanos, como odres? ¿Qué quiere vertir en nosotros? La palabra. Es que, hermanos, en serio, ahí nos podemos quedar con solo la palabra, hermanos. Creo que son 8 elementos. Ahí seguimos. Pero, hermanos, por eso María le dijo al Señor: hágase en mí según tu palabra. Y se embarazó de la palabra de Dios. Entonces el apóstol nos decía una vez que el esperma divino, hermanos, que el Señor puso en María, hermanos, fue por el oído, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra, el oír la palabra de Dios. Entonces nos embarazamos de la palabra de Dios y damos fruto. Damos fruto. Entonces atesoramos el agua de la palabra en el corazón. ¿Y qué va a salir por nuestra boca? Porque lo que habla la boca sobreabunda en el corazón. Entonces, ¿qué es lo más importante? No, la palabra. Punto, es que no hay más. Pastor, ese fue el primer mandamiento que le dio Dios al pueblo de Israel: oír.
Póngaselo, el micrófono, porque está bonito ese reto. Porque ese fue el primer mandamiento que le dio Dios al pueblo de Israel. Oye, ¿cuál fue el primer mandamiento? En cronología. Oye, oh Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es, pero no solo el Padre, sino tres, una unidad compuesta. Uno es, en la simbología bíblica que tenemos que ver, hermanos, uno es una unidad compuesta. ¿Ok? Pero el primer mandamiento cronológico es oye. El primer mandamiento en importancia es al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el otro mandamiento es y al prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es oye, porque eso es la palabra. Eso es, hermano, el agua de la palabra. Denle un aplauso al Señor. Tanto que hablar de la palabra, perdón, avancemos. 2. Vino. ¿Qué quiere vertir el Señor en nosotros? Vino. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, el papá de David, y le dijo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí, el papá de David, un asno cargado de pan. ¿Y qué dice? Una vasija de vino. Bueno, no es que es una vasija de vino, se lo he leído en las manos. Es una vasija con vino, por aquello. Una vasija con vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Cada uno de esos elementos tiene un significado, hermanos, pero por tiempo, una vasija con vino. ¿Se fue qué tremendo, hermanos? ¿Qué fue el primer milagro que el Señor hizo? Convertir el agua en vino. El agua, ¿qué es el agua? La palabra. Vino es gozo, es alegría, es felicidad, pero también es revelación. Por eso es el primer milagro que el Señor hizo. Que el agua de la palabra, que la letra que mata, hermano, el Espíritu da vida. El Espíritu convierte el agua del logos en rema. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cuando yo no entiendo la palabra. No como un libro, no como una historia, no como una novela, no como un cuento, no como la palabra de Dios. Pero cuando yo la entiendo, se hace vino en mi vida, se revela y se quita el velo. Porque ¿qué es revelación? Acción de quitar el velo. Entonces cuando venimos al Señor por medio de la palabra de Dios, conocemos de Él, se nos cae el velo y aceptamos a Cristo, no por una tradición, sino por una revelación. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que Dios quiere, que se convierta el agua en vino. Pues me repito, el logos en rema. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Que el logos que mata, que el Espíritu Santo le dé vida, convierta el agua en vino. Que es revelación, pero que también es gozo. Y ya lo vamos a ver. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, convertida en vino, sin saber el de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes. Qué lindo, hermano, ser sirviente del Señor. Sí sabemos. Sí sabemos de dónde salió ese vino, de dónde salió esa revelación. El que es servidor, el que es sirviente del Señor, el que es un siervo del Señor, que alcanzó la estatura. Ya no de oyente, creyente, ni de discípulo, sino de siervo. Porque los siervos, hermanos, están ahí y ven lo que el Señor hace. Que había sacado el agua, llamó al esposo, pero dice, convirtió, repito, el agua en vino. La palabra en revelación, en gozo, el primer milagro que el Señor hizo. Ahora vean lo que dice. Luego les dijo en Nehemías 8:10: vayan, coman grosura y beber vino dulce. Envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Qué dice? No se sientan tristes, no se entristezcan, no os entristezcáis
Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, pero habla de vino primero. Para que haya gozo, tiene que haber vino. Para que se vaya la tristeza, tiene que haber vino. Y va tremendo, hermano, porque no tenían vino. Entonces el Señor quería darle vino para que el gozo, el vino que alegra el corazón del hombre, dice la Biblia, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Vea qué tremendo, hermanos, también. No bebas agua, sino usa un poco de vino. Fue un consejo que le dieron a Timoteo, que Pablo le dio a Timoteo. Timoteo, estás enfermo, tienes dolores de estómago, son frecuentes tus enfermedades. Toma un poquito de agua. Perdón, no tomes tanto agua, toma vino. A ese sí le gustó mucho más. Pero ¿qué quiere decir, hermanos? Que el vino trae sanidad. El vino trae sanidad. Entonces ya vimos el vino como revelación, el vino como gozo y el vino, hermanos, como sanidad. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Por eso también dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, está hablando de una medida de vino. El vino en exceso, pregúntele a Noé qué le pasó por tomar vino en exceso. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Pero dice, bebe tu vino con alegre corazón. Amén, hermanos. En los 5 minutos que quedan, Apocalipsis 6:6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Lo hemos hablado siempre. ¿Qué significa esto? Ahora, por tiempo, lo está claro. Está hablando de la economía, está hablando del jinete, el caballo negro, el jinete con el caballo negro, ¿verdad? La economía, una balanza en la mano, ¿verdad? El petróleo. Pero ¿qué dice? Le da una señal, como decía Jani ahora, un seguro de vida. Tu seguro de vida ahorita es el diezmo, es tu ofrenda, eso es un seguro de vida. Pero en los últimos tiempos, otro seguro de vida que es para estos tiempos, hermano, es tener aceite y tener vino. No van a dañar el que tenga aceite y tenga vino. ¿Qué es vino? Gozo. Pero también revelación. No hay enfermedad para que tenga vino. Pero ¿cuál es el otro elemento que está ahí? El aceite. Pero ya vimos el agua, vimos el vino y ahora el aceite. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina es otro elemento que vamos a ver. La harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija menguará o disminuirá, no vendrá a menos, hasta el día en que Jehová haga hecho llover sobre la faz de la tierra. Pero dice que hay una vasija con aceite. Entonces, otro de los líquidos o los elementos que Dios quiere vertir en ti es el aceite. Amén, hermano. Yo sé que todo esto ustedes lo saben, hermano. Yo sé que ustedes sabían que el agua es la palabra, que el vino es gozo, que el aceite es unción. Yo sé que usted lo sabía, pero porque lo ha escuchado. Pero eso es lo bonito de los miércoles, hermanos, que nos da tiempo de bajar la lupa y ver si realmente lo que hemos dicho es cierto, si realmente lo que hemos enseñado es cierto, si realmente el agua es la palabra, el vino es gozo y el aceite es unción. No sé si me van a entender. Lo tenemos claro, pero ahora estamos como maestros enseñando la palabra. Pero ahora hay una vasija de aceite. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la ¿qué? De la unción. Entonces, ¿qué es el aceite? La unción. Bíblicamente comprobado. Le pusimos pie de imprenta a lo que muchas veces hemos hablado. Y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces, por eso, hermanos, cuando se reconoce un ministerio, por decirlo así, lo que se vierte sobre la persona es aceite. O sobre un lugar, cuando se hizo la dedicación de ese lugar, se vertieron los elementos, ¿verdad? ¿Dónde están los elementos? Por ahí estaban, ¿verdad? Ah, están abajo, los lavó. Apenas para ver los elementos. Hay una ¿de qué? De vino, de leche, miel, sal
agua, aceite, varios elementos, y vino. El aceite de la unción sobre la cabeza. Salmo 23 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Pero qué es unción, hermanos? ¿Qué es ungir? Ya en los 2 minutos que me quedan, gracias a Mela. Vertir, untar. Frotar. Ungir es frotar con aceite. Por eso yo no entiendo cuando dicen aceite ungido, no me queda claro cuando dicen aceite ungido. Es como que frotaron el aceite, ¿verdad? No, el aceite es para ungir. Si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dicen? Y apliquen el aceite como una señal. Pero es la oración de fe la que salvará a ese enfermo. Entonces, aceite, hermanos, es flotar. Ungir es flotar con aceite. Es ungir o derramar. ¿Sí? Ok. Entonces, el aceite de la unción. Y el apóstol siempre nos decía: ¿usted quiere salir de deudas, hermano? ¿Usted quiere salir de deudas? Unción. Porque el aceite, hermanos, o el ungir es la habilitación de Dios. Lo hablamos la pasada. Es la habilitación de Dios. Dios nos habilita, hermano. Es el poder de Dios en nosotros, la energía primigenia de Dios en nosotros, hermano. La habilitación de Dios para salir de deudas y para hacer riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, el aceite, la unción para hacer riquezas. Entonces, hermano, cuando yo veo esos pasajes, yo a veces digo: en verdad, ¿por qué tantos ricos si el terreno es plata? Como hablábamos aquel lunes, ¿cuál es el rema, la palabra que nos está marcando, o nos marcó, nos está marcando? Y mi esposa decía lo mismo que yo. Salmo 23:1: Jehová mi pastor, nada me faltará. Nada me va a faltar. Hermanos, si amamos al Señor de todo corazón, si le servimos de todo corazón, si nos dedicamos a Él a tiempo completo, hermanos, nada nos va a faltar. Y nos va a habilitar, hermanos, para hacer riquezas, hermanos. Por eso usted ve, hermanos, que hay siervos de Dios, ministros de Dios, que son de calibre, que son realmente entregados al Señor, son prósperos, viven bien, comen bien, buenas casas, buenos carros, porque Dios les dio la habilidad. No solo de hacer riquezas, sino de disfrutarlas también. Dice el libro que Dios te dé la facultad de disfrutar lo que Dios te da, porque Dios da bienes, honra y riquezas, pero que nos dé la facultad de disfrutarlas. Entonces, hermanos, por ejemplo, yo veo a mi pastor, ayer lo vi, yo, qué lindo, qué carro, qué carrazo. Y yo sé que mucha gente critica, mucha gente dice: ahí van mis diezmos, pero hermanos, son personas, hermanos, que tienen la unción de Dios, el poder de Dios para hacer riquezas y viven bien. Y sabe que lo bueno, hermanos, que todo desciende por la cabeza. Y si nuestras autoridades están bien, nosotros vamos a estar bien, porque desciende por la cabeza, por las barbas de Aarón, los vestidos hasta los bordes, o sea, toda la cobertura o el organigrama, por eso decir, del gobierno de Dios. Que en la gracia todos somos iguales, pero en el gobierno de Dios hay cabezas, deditos. Eso Dios se lo decía al pueblo de Israel. Y si usted estudia un poco, ¿verdad?, sobre las cosas, sobre la economía, por decirlo así, Israel es uno de los países más ricos que hay, ¿verdad?, en el ejército, también en las finanzas y todo eso. Y un primo de Melissa que vino hace 2 días, ¿verdad?, él nos contaba, él es economista de Estados Unidos, y él nos decía nos contaba que prácticamente en Nueva York, ¿verdad?, que es donde se mueve toda la plata ahí, casi que todos los Unidos. Sí, claro. La Segunda Guerra Mundial, ¿por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, hermano? Por Hitler, sí, por Hitler. Pero es que a Alemania le echaron la culpa, hermanos, de la Primera Guerra Mundial. Entonces les pasaron a cobrar ellos, por decirlo así,
lo de la Primera Guerra Mundial. Y quienes habitaban ahí, en su mayoría, hermanos, aparte de los alemanes, eran los judíos. Y los judíos tenían la habilidad de hacer riquezas, hermanos. Pero también se iban al otro extremo, también era un poquito, el otro extremo de la historia es que eran un poquito usureros. Eran un poquito, hermanos, ¿verdad? Usted ha escuchado los chistes de los judíos, ¿verdad? De los árabes, para hacer riqueza, para hacer plata. Entonces aprovecharon la mala situación que estaba pasando Alemania en ese momento y empezaron, hermanos, ellos a despojar, como dice la Biblia. Los israelitas, los judíos, empezaron a despojar a los egipcios, a los alemanes, y Dios empezó a bendecirlos y a prosperarlos, porque tenían la habilidad de hacer riqueza. Y Alemania, hermanos, cada vez quebrando más. Y aquellos partidos eran los que tenían la parte financiera, los bancos, los negocios, tenían todo. Y los alemanes chambeando, y quien estaba disfrutando todas esas riquezas, ¿quiénes eran? Los judíos. Por eso que decía Denis, porque tienen principios bíblicos. Hay una palabra. Del diezmo, papá. Hay una palabra que vea. Sí, tienen un pacto de parte de Dios, y ellos, hermanos, son pilas y aplican pasajes bíblicos, aunque no son cristianos, aplican pasajes bíblicos y es ley de Dios, y Dios los bendice. Entonces, para no casarnos con el cuento, hermanos, ahí de Hitler empezó a echarle la culpa de todo lo que Alemania estaba pasando. ¿A quién? A los judíos. Por eso es que se levanta tanto odio de los alemanes contra los judíos, porque estaban siendo demasiado bendecidos. De ahí es el odio, hermanos, de los alemanes contra los judíos. Se da el holocausto, ¿verdad? 6 millones de judíos, hermanos, mataron 6 millones de judíos, pero fue por eso. Amén, Tito. Pastor, sí, es cierto, a la luz de la escritura, es muy claro, el primer mandamiento que antes de eso es: oye, ¿qué? Oye, Israel. Él no es de otro país, dice: oye, Israel, Dios es juez. Sí, ahora nosotros somos el Israel espiritual, pero esos partidos, aunque están en pausa, Dios los bendice. Dios los bendice. Vea usted la historia de los judíos, hermano. A mí me gusta mucho ver esas películas, a mi esposa no, pero El Pianista o la lista de, ¿cómo es? De Children, de Snyder, no sé qué, la lista no sé qué, El niño pijama rayas, La vida es bella, son historias de judíos, hermano. Tremendo. Tremendo, hermanos. ¿Y qué estábamos cuando ustedes me interrumpieron? Ahí. Aceite para el alumbrado, el aceite para alumbrar. El Espíritu Santo. Quien da el aceite es el Espíritu Santo. Especies para el aceite de la unción y para el incensario aromante. Entonces, ¿qué era el aceite? La unción. El agua, la palabra, el vino, el gozo y el aceite. La unción de Dios. Y tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos los utensilios, y será santo por medio de la unción. Amén, hermanos. La lámpara del Espíritu Santo. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, no a los pastores, a los ancianos. Oren por él, por el enfermo. ¿Qué dice? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué pasa, hermano? Dice que la fe, no lo apunté, no. Pero ¿qué es lo que dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice ahí la Biblia? Si alguno afligido, si alguno triste, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Úngale con aceite. Y dice: la oración de fe salvará, no dice sanará, salvará al enfermo. No es el aceite, hermano. Es un punto de contacto, es un acto de obediencia. Es la fe del justo. Salvará al enfermo, y lo levantará. Así es como, tal vez si me lo buscan, hermano, tal vez si me buscan ese pasaje, Santiago 4:5, el verso antes, sí, ¿qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al
salvará. Es que me llama la atención, hermanos, que lo dice sanará. ¿Qué dice? Salvará al enfermo. Ajá. Y el Señor lo levantará. Ah, ok, lo sana. Lo salva y lo sana. Mujer, tu fe te ha hecho salva. Eso es lo más importante para Dios, el Espíritu. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz en tu alma. Queda sana de tu enfermedad o de tu cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo más importante, hermano, lástima que no lo apunté, pero ahí está. Lo más importante es nuestro espíritu, nuestra salvación. La oración, ¿cómo es que decía Hania? De fe, ¿verdad? Salvará. Salvará el espíritu. Y el Señor, ¿qué decía? Lo levantará. Lo levanta el hecho de enfermedad. Ajá. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pecados, salvación y sanidad para el cuerpo. Amén, hermanos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Lástima el tiempo, hermanos. Pero una de las características del búfalo, hermanos, es que cuando se planta con sus fuerzas, hermanos, expide, por eso digo, o suelta aceite. Suelta aceite, hermanos. Hay que ver un día también eso, las características del búfalo, las características del camello también, ¿verdad? Que son los ministros, las del águila también. Para una escuela dominical estaría bonito eso. Que por cierto, tenemos que ver eso en las escuelas dominicales. Pero bueno, te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te ungí con aceite. Amén, hermanos. Y el cuarto, te lo dejo ahí por tiempo, miel. ¿Qué es miel? Revelación. Entonces, agua, la palabra. ¿El dos cuál era? Vino, gozo. Aceite, unción. Y miel, revelación. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija con miel. Ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Entonces, ¿qué hicimos, hermano? Agarrar vasijas de la Biblia, ponerlas en la pantalla, pero son elementos que Dios quiere vertir en ti. Amén, hermanos. Lo vemos la otra semana. Le dejo ahí el redoblante de platillos, hermano, para que vengas en otra semana. Dice que se aclararon los ojos, las cosas reveladas, la cascada de revelación. Ahí está. Ahí lo vemos la otra semana. La leche, la harina, la luz, la sal. Y hay muchas más, hermano. Hay muchos más elementos. Hay cualquier cantidad de elementos en la Biblia. Habla de las uvas, habla de las pasas, habla de los higos, habla del trigo, de la cebada. ¿Qué más cosas hay en la Biblia, hermanos? Mantequilla, muchos elementos. Incienso, mirra, oro, plata, bronce, tantos elementos. Barro, hierro. Habla de bueyes, habla de camellos, habla de ovejas, habla de asnos, habla de muslos de pollo. Jesús le dijo: llenen estas tinajas que somos nosotros, ¿sí? Somos tinajas, ya lo vimos. Y la llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Dios quiere llenarnos hasta arriba. Porque, hermanos, como dice mi esposa, cuando somos llenos del Espíritu Santo, no hay campo para nada. Cuando somos llenos de esos elementos, hermano, que vimos hoy, no hay campo para nada más. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido, papito lindo, que tú selles tu palabra, Señor. Sella tu palabra, papito lindo, en nuestros corazones, y que cada elemento, Señor, que vimos hoy, papito lindo, sean sobre nosotros, papito lindo.
la llenura del agua de tu palabra, la llenura, Señor, del vino que es el gozo, Señor, una llenura, Señor, de aceite, de unción sobre nuestras vidas y una llenura de tu revelación, que es la miel de tu palabra, papito lindo. Por favor, Señor, sella tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dar un aplauso al Señor.